Hola, empezó la transmisión en vivo. Ahí llega Franco, hola, bienvenido, gracias. Gracias, Nancy. Qué puntualidad, me encanta. Julio, hola. Qué bueno. Gracias por venir, por acercarse hasta acá. Mucho gusto, gracias. Muy bien. Sí, transmití. Muy buenas. Ah, ¿qué es? ¿Para que salgamos al mismo tiempo? Ah, hola, veo. Para, veo tu techo y tu copo. ¿Cómo va? Gracias. ¿Podemos salir de Sí, acá? sí, Dale, salgamos porque no sé usar eso. Gracias. ¿Queda ahí ahora esto a la mitad? Bueno, no sé. No importa. Voy a ir así como estamos porque así como estamos salimos. Creo tal vez por si yo me veo la cabeza cortada, entonces voy a... Ahí está. Genial. Bien. Bueno, gracias. Sigue entrando gente, me encanta. Les voy a contar mientras seguimos esperando que se sumen quién soy. ¿Sí? Hay gente que me conoce, como el amigo Oscar que recién saludó. Hay gente que no me conoce y la gente que me conoce de mundos tan diversos que vale que me presente desde este lugar, Medicina de Guiones. Soy, bueno, Paula Isabel Arela Sheines. Nací en el último cuarto del siglo pasado y antes de que termine aquel siglo empecé a dar clases de guión en la carrera Diseño de Imagen y Sonido como ayudante de cátedra en el año 98. Ahí empecé mi carrera docente. Siempre me gustó la docencia, siempre me gustó compartir todo lo que voy aprendiendo. La primera vez que lo hice tenía 7 años y desde ahí, de una u otra manera, siempre me gustó y me dedico a transmitir lo que sé. Y lo empecé a hacer académicamente en ese año, en el 1998, en la carrera Diseño de Imagen y Sonido de la UBA, de la que egresé un par de años más tarde, y inicié ahí mi carrera docente como ayudante de una cátedra de guión de cine, después pasé a una cátedra de guión de televisión, y ahí llegué hasta el año 2010, 2011 más o menos a ser adjunta de cátedra. Después me mudé, vivía en Buenos Aires, me mudé a Rosario, ahí empecé a dar clases también. Di clases, bueno, en Buenos Aires también di en un montón de otras escuelas y universidades privadas, por supuesto. En Rosario di en todos los lugares que pude y me movía en distintas partes también del país, como en Santiago del Estero, Santa Fe, Paraná, Victoria, Entre Ríos, donde estoy ahora. Y bueno, Eh, eso en cuanto... Ah, antes de mudarme a Rosario, empiezo a dar clases de guión por internet. En el año 2004 creo la primera escuela de cine virtual del mundo habla hispana, cuando recién salíamos de la conexión del dial-up del teléfono. Entrábamos a la internet como la conocemos más parecida a esto, pero no existía esta posibilidad, no existía la posibilidad de hacer ni siquiera llamadas grupales por internet, era por chat escrito.
Ahí empecé a dar clases virtualmente y de ese curso de guión que armé para cineescuela.com, lo que era el nombre de la escuela, sale este libro que es Al final del arco iris, guía teórica para la escritura de guiones, como material teórico de ese curso, que no había otra manera de hacerlo que escrito. Entonces acá está este libro que es parte de la bibliografía de todo el material que les mando a quienes compran mi curso. Bueno, no importa. Eh, Así que bueno, esa soy yo, ese es mi camino que vine haciendo. Hubo un momento en el que dejé las clases un poco enojada por el sistema educativo privado y otro poco descreída de las personas que estaba educando, digamos, porque era gente que más le interesaba tener, en general, no todo el mundo por supuesto, pero la mayoría de las personas que me llegaban en ese momento por las escuelas o por privado eran personas que les interesaba tener su nombre en marquesinas y no les importaba qué es lo que contaban a través de sus creaciones. Y eso para mí es fundamental, ¿no? Y un poco de eso va esta clase, un poco no, bastante. ¿Qué es lo que quiero contar? Es fundamental poder definirlo con claridad y que sea un mensaje que aporte más que destruya, creo yo. Digo, para destruir, hagamos otra cosa. No invertamos tanto tiempo, esfuerzo, dedicación y dinero, recursos de todo tipo para destruir. Usémoslos para construir. Entonces, bueno, descreída de eso, renuncié a todo, me vine a vivir al campo y de pronto en pandemia me acordé que yo había sido precursora de las clases virtuales y no puedo ir leyéndoles. Eh, Más adelante les leeré. Y retomé el curso de guión. ¿Qué hice? Lo ayorné. Habían pasado más de 15 años desde este libro, desde aquel curso, y de todos los 5 que no daba, entonces dije, a ver qué sale de mí ahora, y me puse a grabar en video todas las clases. Y ese es el material de videos teóricos que forma parte del curso, es el cuerpo central del curso de medicina de guiones. Eh, bueno, estuve haciendo las clases, retomé las clases virtuales, estuvieron muy lindos los grupos, los talleres que armamos. Siempre hice consultorías de proyecto. También hice escritura de guiones a nivel profesional, amateur, profesional, de todo. Lo hice porque entiendo que para poder contar algo bien hay que experimentarlo, entonces pasé por las experiencias para poder transmitir todo lo que sé y cómo es que se hace en realidad, cómo es en la industria, cómo es a niveles eh, profesionales, cómo es a niveles de autor también, tanto en cine como en televisión y en distintos medios. Así que todo eso también es lo que yo tengo para dar hoy en día, un montón. Y realmente tengo ganas de eso, de poder darlo todo, ¿no? No tiene sentido que me lo guarden y que me lo lleve a ningún lado. ¿Para qué lo quiero? Ya lo tengo y a mí lo que me gusta es compartirlo, así que acá estoy también por eso haciendo este vivo. Hasta ahí fue quién soy, yo. Ya les conté. Ahora voy a seguir con el qué. Exactamente qué hago. Hago este vivo. Ah, no, tengo mis apuntes con un montón de ítems y todos desordenados, ¿no? Lo que estos días fui pensando que les quiero comentar, les quiero compartir y las preguntas de ustedes mismos que me fueron haciendo por WhatsApp, que las tengo acá para responder. ¿Qué es medicina de guiones? ¿Por qué se llama así?
Bueno, medicina de guiones es el nombre que me puse ahora, hace unos años ya, porque esto de hacer consultoría de proyectos de guión, eh, que es recibir un guión antes de que pase a la producción, pero en cualquiera de sus instancias, desde el primer borrador, desde la primer sinopsis, vamos a decir, desde la preescaleta, es un buen momento para hacer una consultoría o ya con el guión terminado, pero antes de pasar a producción, normalmente se hace leer ese guión. Lo lee alguien como yo y hace un diagnóstico y propone un tratamiento para mejorar ese guión. Esa labor en inglés y en la industria se llama script doctor, que la traducción literal es doctora de guión. Ahí me salió una pregunta, Evangelina. Voy a prestar atención a los mensajes. Sos la hija de Evangelina. Mucho gusto. Haceme tu pregunta. Bueno, la llamada es por WhatsApp. Estoy en vivo en Instagram. ¿Vos me estás escuchando? Ahí se unió. Bueno, no sé, no suelo hacer estas cosas. Ahora pretendo empezar a hacerlas. Script Doctor. La traducción es doctora en guión. Así se llaman las consultorías de proyecto. Como no me gusta hablar en inglés, me la llevé a marzo un par de veces. La traducción doctora de guión, en un momento me había puesto doctora de guión, pero no me gustó porque no me gusta que me digan doctora y porque me parece que pone el acento en mi persona cuando en realidad entiendo y aprendí en muchos años de búsquedas, también gracias a mis saberes de guión y mi curiosidad, me hicieron descubrir que la medicina está en las cosas y está en cada ser. Entonces, en realidad y que realmente lo que yo hago cuando leo un guión para una consultoría es tratar de entenderlo, el guión, y mejorarlo, o sea, ponerlo sanito, bonito y bien. Entonces la medicina está ahí, por eso le puse medicina de guiones. Y de alguna manera también es como otro aspecto de mi desarrollo profesional en este rubro que estoy abriendo, que es la escritura como terapia, como un modo terapéutico. ¿Por qué? Porque básicamente, por eso también en la última difusión puse primera clase taller de escritura y no aclaré audiovisual. Porque eh, si bien, si bien yo soy experta en escritura audiovisual, de guiones, y de eso se trata medicina de guiones y los cursos que yo doy. Eh, para llegar al momento de la escritura técnica absoluta de un guión, porque un guión es herramienta de trabajo, un guión no es en sí mismo algo. Nadie lee un guión si no es alguien que está por trabajar o trabajando en una película o la serie o en la realización de ese guión, en su conversión de palabras escritas a imágenes y sonidos. Entonces, para poder cumplir con esa función, que es el destino de un guión, tiene que una escritura muy técnica. Alguna vez tal vez vieron que decía en algún lado escena 1, interior, casa, día. Eso, por ejemplo, es una manera muy propia y única de un guión. Entonces, tiene un modo técnico, tiene una forma técnica de escritura, un guión que lo diferencia de cualquier otro tipo de escritura, pero para llegar a implementar esos modos técnicos tenemos que tener un contenido y ese contenido es la historia que vamos a contar.
¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien que diga que sí? Guión. ¿Cómo explicar brevemente un guión? ¿Hay bien. Sí, sí, gracias, gracias. ¿Cómo explicar brevemente un guión? Gracias. Un guión es tres cosas en esencia. Es sentido, gracias. Es sentido, es estructura, gracias. Y es herramienta de trabajo. Lo de herramienta de trabajo, lo de herramienta de trabajo es lo que estaba explicando recién, que tiene un modo técnico de ser en sí mismo. A ver, en este libro hay ejemplos. ¿Ven? Lo que se ve se escribe de una manera, lo que se escucha se escribe de otra manera, hay encabezados de escena, ¿sí? Esta es la manera técnica, se escribe en presente, en tercera persona y en acciones, y no hay tutía con eso. Y se usa un tipo de letra y un tamaño de página porque se cuenta una página por minuto, depende del formato que estemos escribiendo. Esa cuestión técnica viene al final de todo el laburo que se hace para escribir un guión y que es lo que yo me propongo transmitir y es donde a mí me gusta colaborar, que es en el armado de la historia. Y el armado de la historia da igual si es para escribir un libro, si es para contar tu propia biografía, si es para hacer una poesía o si es para escribir una canción, da igual, ¿sí? Porque lo que hacemos es construir una historia. Después buscamos esa historia, cuál es el formato que, que se merece, que es, digamos, ¿no? O sea, cada idea, cada historia tiene, hay historias que se pueden contar como una telenovela en capítulos, hay historias que se cuentan como unitarios, como distintos sucesos de cosas parecidas, pero que no tienen continuidad en sí mismas. Hay cosas que se cuentan como un corto, muy cortito. Hay cosas que se cuentan en un reel, ¿no? Incluso para escribir un reel está bueno esto de tener estos conceptos, de saber construir una historia. Después lo adaptamos al formato que corresponde. Entonces, un guión es eso, es un texto con un formato muy propio. Tengo las perras ladrando y me distraen, que cuenta un sentido, por eso también dije que un guión es un sentido, de eso vamos a hablar en esta clase de hoy, y, eh, y que lo hace, cuenta ese sentido a través de una estructura. Estructura es la tercera palabrita que define un guión. Eso sería. La estructura, bueno, en principio es la estructura que aprendimos con la que nos comunicamos, introducción, nudo y desenlace. Algunos pueden estar, algunos no, hay gente que no se comunica con la introducción y que directamente llega y arrancó, ¿no? Y cuenta las historias de ese modo. Y bueno, y puede ser, y hay películas que ya empiezan empezadas y que después nos vamos dando cuenta de lo que iba en la introducción porque no somos gente tonta, porque tenemos neuronas y porque está bueno también poder ir decodificando a lo largo del avance de la historia de dónde viene, ¿no? Entonces, bueno, esa es la estructura. Ahí es como vamos a contar esta historia para mostrarla y hay muchos tipos de estructura. O sea, la clásica, siempre vamos a tener introducción, desarrollo y desenlace. Después, en el medio tenemos un montón de pedacitos que hace falta, ¿no? Para la introducción tiene, por ejemplo, el había una vez en un lugar así y asá, este personaje, ¿no? Que de pronto tal cosa, pero los problemas con los que se fue encontrando, o sea, son las distintas partes que sí o sí
van a ir formando, rellenando esas cajitas que son la introducción, el desarrollo que es re grandote y el desenlace que vuelve a ser más chico. Y cada uno de esas cajitas, compartimentos internos de cada pedazo de la estructura, igual los podemos, si los tenemos claros, los podemos desarmar y podemos mezclarlos y podemos cambiar la estructura, y así tenemos ejemplos miles también de películas, por ejemplo, que cuentan, bueno, mis ejemplos son bastante antiguos, pero son clásicos a esta altura. Eh, Amores Perros, no sé si la vieron. Amores Perros, es muy buena la película, un tanto violenta, tiene una estructura disruptiva. Para su momento fue bastante disruptiva, porque es como si fuera un choque. Si uno ve el dibujo de las líneas, de las historias que cuenta la película, cada una de las historias, peliculón, sí, es, es como si fuera un hilo de un color, ¿no? Cada historia, se llaman tramas, haciendo alusión también al tejido, que se van entretejiendo. Y en esa película lo que hace, sí, esa es otra, pero no tiene Pulp Fiction, tiene una estructura más clásica. Eh, Vuelvo a Amores Perros. Si vemos el dibujo del tejido de Amores Perros, es como un choque. Las tres líneas se cruzan en un momento, justo el momento del accidente de auto, confluyen ahí, pero salen disparadas, ¿no? Para otro lado, porque juega como un punto estratégico de la estructura que mueve la trama hacia, bueno, pero ya estoy yendo como lejos. Todo eso es un guión. En breve, no sé si me salió. Bien, ya dije quién soy, ya dije que es medicina de guiones y ya dije que es un guión. Eh, Quería decir también qué es este vivo, qué significa esto y por qué lo hago. Esto lo hago porque estoy por empezar un taller, quiero abrir un taller que va a empezar el jueves que viene, a esta hora, de 3 meses para escribir tu proyecto. En ese taller, yo en las clases no las doy porque ya expliqué que está todo grabado, escrito y hay mucho más, así que yo mando todo el material y lo que hacemos en las clases es charlamos sobre los avances del proyecto de cada participante y los guío, les voy guiando, les digo, bueno, vean tal y tal video, lean tal capítulo y hagan la tarea y nos vemos la semana que viene y volvemos a charlar y a compartir y vemos los avances. Y está bueno porque cada quien se van colaborando y el proyecto de uno ayuda también a entender al otro. Pero siempre queda corto, 3 meses es muy poco realmente. Y, y entonces la primera clase siempre es un tema porque es como, más hablo yo, no, nadie sabe todavía qué, entonces digo, bueno, voy a hacer una primera clase abierta a quien quiera para enterarse de qué se trata, todo esto, que sirva, ¿no? Para lo que yo uso esa primera clase, que es pensar en qué es lo que queremos contar. Eso, el sentido. ¿Por qué quieren empezar a escribir algo? ¿Hay algo que quieren empezar a escribir? Si venís a hacer el curso por curiosidad nomás, entonces busca algo que quieras hacer. Pensá qué es lo que querés contar. Si todavía no lo pensaste, si estás viendo qué onda esto del guión, no sé qué, bueno, fantástico, pero aprovechemos, porque esto es un taller, va a ser práctico, aprovechemos entonces a, eh, a que escribas algo que tenés ganas de contar. ¿Cuál es ese sentido que, que te mueve a encarar un laburo que no va a ser chiquito, que no va a ser fácil, y si se trata de
la propia vida va a ser un poco más difícil, porque, porque de pronto tenemos anécdotas que nos encantan, pero que realmente no están aportando a que se entienda mejor esa trama, esa línea de color que cuenta esta historia. Entonces, si va a distraer, la guardo para otra cosa. Hago un TikTok con esa anécdota, pero no forma parte de la trama de esta historia si quiero escribir, no sé, 60 páginas. Digo, eso sería justo el límite, serían 60 minutos, justo ahí empieza a contarse como largometraje, ¿no? Tengo preguntas. Todos los participantes de los demás, entonces, ¿entendí bien? Ah, todos participamos de los proyectos, sí, ya entendí la pregunta. No, es tuyo, si vos querés tomás las opiniones del resto y si no querés no las tomás, así. Pero es un espacio donde entre todas las personas que estén, que no van a ser muchas porque si no, no alcanza el tiempo y no se le puede prestar atención a cada proyecto, máximo 6 personas por grupo y no voy a abrir muchos grupos, también aviso. eh, eh, es un espacio de compartir. Es importante que también nos entrenemos en compartir nuestro proyecto, con lo difícil que es, ¿no? Contar lo que estoy gestando en mi cabeza, que no estoy ni siquiera segura de cómo se dice, buscando todavía las palabras para escribirlo y tener que contárselo a alguien que encima ni conozco, es difícil. Pero eso también es parte del laburo profesional de quien escribe el guión. Si yo soy guionista, me va a tocar presentar mi proyecto a otras personas para que se interesen, lo quieran hacer o lo que necesiten. Si es un libro, lo mismo, ¿no? Pero los compartimos, sí. Quien quiere comparte y quien no quiere no comparte. Yo les voy a preguntar en vivo en la clase. La clase va a ser, bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron? ¿Alguien pudo resolver? Y entonces ahí salen todas las dudas. Ahí nos abrimos, es un espacio de confianza mutua donde nos abrimos y cada quien dice, yo no entendí cómo tal cosa, o bueno, yo hice esto, pero no sé, y tal vez sí está bueno, funciona, tal vez no está del todo andando, pero es la punta de algo, y capaz que la mirada de otra persona, saludos, capaz que la mirada de otra persona, viste, porque yo guío en esto, en no perder el sentido, en laburar la estructura, en darle dimensión, ayudarles a eso. Pero las ideas son de cada quien y yo tengo mi mundo y mi mundo tiene mis referencias y puedo tirarte alguna idea que tampoco me gusta, porque no sé, eh, para orientar, para hacerte dar cuenta de qué es lo que está faltando, por ejemplo, a tu personaje, para que sea un personaje más interesante, que tenga dimensión realmente. Y, y otra persona te da desde su universo, desde su cosmovisión, te puede dar cómo entiende o cómo lo podría resolver desde esa cosmovisión esa otra persona. Y no es que vos vas a llevar eh, a copiar o a llevarte la idea de alguien, sino que cada quien al darte su mirada desde su mundo te ayuda a descubrir tu propia mirada desde tu propio mundo, muchas veces. Entonces, bueno, así serían las clases. Pero de las clases, igual del taller hablemos después, porque prefiero usar este espacio y terminar de contarles también por qué hago esto. No solo para aprovechar con la gente que haga el taller después y ya ganar esta primera clase y ya empezar que me cuenten cuál es el tema y el mensaje de lo que quieren contar, sino porque también estamos en un momento en el que es demasiado doloroso
también, para mí, el otro día le contaba a un amigo ayer, que yo siempre me di el gusto, en todos los talleres que di, me di el gusto de becar a gente, de becar a alguien, a más de alguien. O sea, muchos de mis talleres, si no la mitad, 2 de 5 eran personas que tenían necesidad, de la que sea, de hacer este taller y que tal vez no podían en ese momento afrontarlo, entonces yo becaba. Y ahora me doy cuenta que era un gusto, un lujo que me daba. Y ahora no puedo hacerlo. La verdad es que me hace sentir mal no poder darme ese gusto de becar a alguien que me doy cuenta que sí, que tiene necesidad de contar, que quiere aprender o que lo que fuera, y en este momento no lo puede afrontar económicamente, no puedo. Entonces digo, bueno, voy a salir en los vivos de Instagram y que toda aquella persona que me quiera escuchar se pueda llevar un pedacito. No puedo laburar mano a mano, no puedo leerte el proyecto, no puedo acompañarte en el proceso de escritura, porque eso me demandaría muchísimo tiempo y no puedo darme ese gusto, lo lamento, pero puedo hacer esto. Y entonces acá estoy haciéndolo. Y planifico que este sea el primero, los próximos voy a entrar más directo en el tema, porque ahora había que presentar todo esto y explicarlo. Planifico hacer, digamos, uno por mes, no me quiero comprometer con fecha exacta, pero bueno, si me van siguiendo y prestan atención y tienen ganas, se van a enterar de cuándo voy a ir haciendo cada uno de los vivos, donde voy a ir pasando por cada uno de los capítulos de este libro, que son que es un camino que propongo para lograr una escritura. Entonces, va a ser de guión, pero en realidad está abierto a que quien sea que quiera escuchar, porque le va a servir para poner en orden sus ideas o para animarse a escribir, también. ¿Sí? Adelante. Bien. ¿Quién soy? ¿Qué es medicina de guiones? ¿Qué estoy haciendo? Primera clase. Sí. Mucho interés y poco dinero. Está. Eh, Tema inmenso. ¿Cómo van a ser los vivos? Ya lo dije. Eh, Les pido paciencia con la interacción, me encanta, me hace muy bien saber que están ahí y que me escriben cosas, pero no veo bien. Te va a filmar el año que viene algo. Bien, felicidades. Todo muy buenísimo. Hola Dieva, qué bueno. La Cristi, gracias, qué lindo. Bueno, ¿cuál es el tema que hago y por qué lo hago? Ya lo dije, listo. El tema de la clase es la introducción al guión, que ya la dije, que es un guión, ya lo dije, el trabajo de un guionista, más o menos, ya lo dije. Fundamentalmente, tema y mensaje. De eso también estábamos hablando. Tema y mensaje. Es básicamente lo que va a estructurar nuestro sentido, el sentido que es un guión o que es cualquier escrito. Queremos contar algo, bueno, ¿qué queremos contar? ¿Y qué queremos decir de eso? ¿Qué quiero contar? Es el tema. ¿Y qué quiero decir de ese tema? Es el mensaje. ¿Cuál es el tema que me trae a este momento de necesidad expresiva? Puede ser fácil, pero no es tan fácil, eh, porque tiene que ser contado en una palabra o dos, ¿sí? Eh,
Y el mensaje también muy corto, por decir. El tema es, si quiero hablar de mi vida. Hay mucha gente que tiene la necesidad de contar su experiencia de vida. Me parece fantástico, aliento a que sea porque es la mayoría o toda la gente que me plantea esto son personas que murieron y renacieron. Y eso es digno de contar. Ese es el viaje del héroe. Entonces, supónganse que el tema es contar, el tema es el viaje del héroe. Y el mensaje es: yo soy mi heroína. Un yo genérico, un yo que sos vos también, ¿sí? Vos podría ser, vos sos tu héroe o tu heroína o tu heroíne. Vos sos. El poder está en vos. Ese podría ser el mensaje del viaje del héroe. Si elijo el tema, el viaje del héroe. El mensaje, el poder está en vos. Si tenemos nuestra propia vida, la búsqueda del sentido para contar tu biografía no es que tengas que encontrar el sentido de la vida. Igual si ya lo tenés, vale, claro, cómo no. En todo caso, ¿cuál es el mensaje? ¿No? Quiero contar el sentido de la vida. ¿Y qué quiero decir sobre el sentido de la vida? Corto, muy corto tiene que ser. Lo tenemos que poder escribir en 2 renglones. Y es el primer papel que va a inundar nuestra mesa de trabajo. Cuando estemos escribiendo, en donde sea, ese papel va a estar pegado adelante de nuestros ojos. Nunca tenemos que olvidar que ese es el sentido, porque después nos vamos a enredar entre las tramas y con tantos personajes. Entonces, es útil siempre tener papeles que nos vuelvan como brújulas que nos van a volver a ubicar. Tema: femicidio. Mensaje: nadie tiene derecho a quitar la vida de una mujer, a una mujer. Sí, tal cual. Y ven que de un tema hay millones de mensajes posibles, ¿no? Porque dentro del tema femicidio, otro mensaje que se me ocurre es: mi vida vale igual que la tuya, por ejemplo. O, bueno, ahora me quedo ahí. Eh, y es importante, muy importante, definir sobre qué voy a hablar y qué quiero decir de eso, no solo para no perdernos en el camino, sino porque es lo que nos está contando al final de la historia. El mensaje es el final de la historia, ¿no? Si yo quiero decir, a ver, si yo quiero decir sobre el tema femicidio, nadie tiene derecho a quitar la vida de una mujer, esa película o esa lo que sea, libro, va a terminar esa historia con ese mensaje claro, claro, claro. O sea, que si hubo alguien que le quitó la vida a una mujer y por eso tenemos esta historia, porque esta es Elisa, que le hice la consultoría de su historia, que es la historia de un femicidio, ¿no? Y entonces se trata de la búsqueda de ese asesino, mientras de quién fue esa persona que mató a esta mujer, eh, tiene que terminar con que esa persona es encontrada y cumple condena, sin dudas, ¿no? Porque no tiene derecho. Si no tiene derecho, no tiene libertad. Entonces, tiene que cumplir una condena. No tiene derecho, es culpable. Si termina que si el tema
es femicidio y el mensaje es mi vida y la tuya valen lo mismo, son iguales, entonces es una película donde no necesariamente tuvo que haber un asesinato de una mujer a manos de un varón, sino que tal vez es una situación de una pareja tóxica. O sea, fíjense cómo definir el tema y el mensaje ya nos está llevando a pensar en una historia. Y el mensaje es clave, no es el tema nada más, porque hablar de femicidio puede ser empezar contando el asesinato de una mujer, poner el asesinato de una mujer en el medio de la película o ponerlo al final, pero podría incluirlo o podría no incluir el asesinato de una mujer y que sea tal vez una pareja tóxica que no puede salir de esa toxicidad, de ese enganche, y en donde las dos vidas se ponen en riesgo o ante una situación X, no sé, y, y bueno, y terminan que las dos vidas valen lo mismo. Si queremos, los dos cuerpos mueren y si no queremos, salvamos a los dos cuerpos, ¿sí? Y no muere ninguno. Eh, a ver qué más. Sigue uniéndose gente. Personas más enviaron una solicitud. ¿Qué dice? Sigo en contacto contigo. Está más que interesante tu modo de orientar. Gracias, gracias, gracias. Genial el ejemplo del mensaje. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya que le enganché la onda al chat este. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Si no, igual ya es como... Ah, son -20. Bien. En definitiva. Ah, ¿qué pasa con el tema y el mensaje? ¿El mensaje tiene que ser ético? No, el mensaje es el que vos quieras. Si vos querés decir que todo es una mierda, podés decir que todo es una mierda. Yo no voy a querer laburar en tu película, pero vos podés decir lo que quieras. Si queda final abierto, igual, el final queda abierto porque vos lo terminás antes del clímax. Vos la película la terminás antes del clímax, pero vos, guionista, tenés que saber cómo termina en realidad. Esperen. ¿Hay algún guión que se haya filmado? ¿Mío? Sí. No me gusta hablar de eso, eh, pero las personas que ya tienen el material del curso o que lo vayan a tener en la carpeta de ejemplos, porque también va además de los videos y una biblioteca bastante grande que incluye este libro y otros, eh, va una carpeta de ejemplos, que ahí hay material de mis laburos profesionales, eh, así que si vieron las películas se van a dar cuenta de cuáles son en las que laburé. Eh, no escuchaste nada, Esther. Si voy a tener un PDF, el material del curso tiene, tiene todas las clases grabadas en video, que soy yo sentadita por ahí hablando de todo lo que sé, separado por temas. Eh, Tengo pendientes de editar dos clases más, que, o sea, así como está perfecto, pero cada tanto hay algo nuevo que se me ocurre que podría agregar y por ahí me grabo. Tengo un par de notas de temas que tal vez me gustaría grabar alguna clase alguna vez. Todas las personas que ya lo tienen lo van a tener porque les mando la actualización de la carpeta. eh, y hay una biblioteca grande y esta carpeta de ejemplos. Todo eso está en el curso, pero bueno. Eh, Quería decir algo más respecto al tema y al mensaje. Si es una obra que vamos a inventar, fantasía pura,
ficción inspirada en un sueño, lo que fuera, tenemos que definir el tema y el mensaje. Yo recomiendo que lo hagan lo antes que se pueda, siempre, porque como es algo que nos va a ordenar, empezar en cuanto podamos a saber qué es lo que estamos contando y qué queremos decir sobre eso, sería fantástico. Así que en cuanto puedan. Si ya tienen algo escrito, investiguen. Si no lo pueden escribir desde el principio, escriban como sea, como les salga, y en algún momento deténganse a pensar, a leerse y a pensar qué es lo que estoy diciendo acá, de qué estoy hablando y qué es lo que estoy queriendo decir, a ver. Y entonces poder extraer esa información de su propio texto. Es importante hacer esto. Si lo hacen desde el principio, eso va a ser ordenador para la creación. Si lo hacen cuando ya salió, hay gente que necesita escribir y escribe y después nos enteramos de qué quería decir. Fantástico, ¿sí? Pero poder extraer ser consciente de ese sentido que le di a esta obra, puede ayudar a una corrección posterior, una reescritura más adelante, porque siempre es recomendable dejar el texto en un momento cuando dijimos, bueno, acá está todo, lo cerramos y nos vamos de vacaciones mentales 2 semanas, por lo menos, para volver con la cabeza fresca a leerlo con ojos nuevos y a ver qué es lo que pasó. Entonces, bueno, cuando llega a esa instancia, ahí nos podemos dar cuenta de dónde tal vez se nos desajustó el punto, si esta es una trama tejida, dónde me salté un punto, dónde se me escapó, dónde hice uno de más y toco así como experta tejedora y lo resuelvo. Y sabiendo el tema y el mensaje de lo que estoy hablando, sí, es mucho más fácil y más preciso. Dice, yo ya tengo mis poemas escritos, quiero aprender a trasladarlos a cortos algunos. Bien. Entonces, si es tema y mensaje de una creación espontánea, fantástica y de ficción o documental, eso hay que pensarlo. De documental, bueno, siempre con la misma seriedad y claridad. Si es si es de mi propia vida, que le estaba diciendo eso también, es más difícil. Entonces lo que recomiendo, porque normalmente hay muchos aspectos y como en el mejor tejido andino las tramas, los colores se mezclan todo el tiempo y hacen dibujos, entonces lo que hay que hacer, recomiendo, es un ejercicio que se llama mapa mental, que te pones en el medio de la hoja, decís yo, ahí estoy yo, y de ahí vas sacando como un sol, rayitos donde pones, por ejemplo, profesión. Quiero hablar de cómo fue que me hice tan exitosa profesionalmente, ¿sí? Y de ahí pones, sacás otra rayita que sea de profesión, sacás otra rayita que sea, por ejemplo, eh, lo que me costó encontrar ¿cómo se llama? Cuando no sabes lo que quieres hacer, tu rubro, ¿no? Pones rubro, ponele. Porque empecé siendo profesora de guión y termino siendo huertera, pero soy muy profesional, ¿no? Es mi desarrollo profesional encontrando el rubro o el rumbo de mi vida. Y después pones amor, por ejemplo, familia, ¿no? Salud. Vas armándote un mapa como si fuera neuronal y de cada uno vas a sacar las líneas donde vas a ir anclando todas las cosas que querés decir de cada uno de estos aspectos de tu vida, ¿no? Y ahí es donde decís, bueno, voy a
hablar sobre cómo me hice huertera después de haber empezado de profesora de guión, supónganse, y la vocación. Eso quería decir, gracias, rubro, vocación. ¿Cómo encontré mi vocación? Muy bien, Oscar. Eh, y, y bueno, entonces el tema es la búsqueda de de la vocación y el mensaje es, puede ser ardua, pero da buenos frutos, ya que me voy a hacer huertera, ¿no? Este, y eso va a decir ya cómo termina la película. Va a terminar que ella la pasa bien comiendo de los frutos de su huerta. Y chao. Entonces eso también es importante, encontrar el tema y el mensaje del aspecto preciso que quiero hablar de mi biografía o de cada uno de los aspectos de mi biografía, y en todo caso después ver si se repiten o no. Y si tenemos una creación que no es original, si es una adaptación de algo, como recién alguien acaba de decir, que tiene poemas que quiere adaptar a otro formato, hacer cortos, entonces también desde esa obra original que son los poemas, de eh, buscar de cada uno de esos poemas, esto lo dice Ocarina, Ocarina, de cada uno de tus poemas, busca cuál es el tema y el mensaje, sobre qué estás hablando en cada uno y qué es lo que estabas diciendo con cada uno de esos poemas. Y desde ahí, entonces podés hacer una adaptación a otro formato cualquiera, como cortometrajes, y que entonces te abren a mil maneras de adaptarlo. Puede ser una adaptación propiamente dicha, súper literal, donde cada palabra del poema esté traspolada a una imagen o a una línea de diálogo o a una acción, o también puede ser una, ya que son poemas, una adaptación libre, totalmente libre, donde tal vez vos no estés, no sé cómo son tus poemas, pero capaz que son más conceptuales, y entonces en lugar de tener personas en vivo actuando frente a una cámara, tenés una animación como las ramas de este árbol que se mezclan, y vas a poder definirlo con más coherencia si vos sabés qué es lo que estabas contando en cada uno de esos poemas, ¿no? Si en uno estás contando el frío, por ejemplo, entonces vas a tener eh, te vuela mejor la cabeza, es más orientada, como que te la volas mejor, pero al mismo tiempo encauzada, ¿sí? Por eso es importante tema y mensaje. Bueno, eh, yo creo que ya estoy hasta acá. ¿Qué les parece? ¿Tienen preguntas? El libro es muy, muy básico, muy introductorio, tanto que al final tiene un glosario, al final de cada capítulo. Voy a ver si acá tengo mensaje. Dice, eso que queremos dejar en claro con respecto al tema que estamos tratando, lo que se dice o lo que se quiere decir. Y el tema es aquello sobre lo que vamos a explayarnos. Eso dice este libro, que hace mucho que no leo. Y el glosario de la parte 1, 3, material audiovisual, aquello que esté hecho de imágenes y sonidos, cortometraje, película, programa de TV, etcétera. Libro, nombre que se le da al guión terminado, un texto audiovisual, todo aquello que esté en presente, tercera persona y acciones, ya sea en el guión, libro, o en cada una de las demás partes que conforman la carpeta. Y verosímil, aquello que aparenta realidad. Bueno, este, yo creo que si
no hay más preguntas, porque acá no hay nadie que esté hablando en este momento, muy claro, me gustó mucho, gracias. Bueno, bueno, muchas gracias. Me alegra que haya sido muy claro, muy clara. A mí me reordenó lo que trajiste. Gracias. Escribo, pero no sé cómo llamar lo que escribo. Los nombres los ponen los críticos de cine, los críticos de arte. Ellos son los que ponen los nombres. Vos escribí. Siempre que tenga un sentido y una estructura, ya está. Bueno, gracias. Gracias, gracias, estuvo muy lindo. A veces las imágenes cuentan una historia y el poema otro. ¿Eso es un mismo guión? Sí, el poema te referís a lo que se escucha. Sí, sería ideal que se pudiera, que sean dos cosas distintas. O sea, porque es audiovisual, quiere decir que tenés dos maneras de contar, por lo auditivo y por lo visual. No hace falta pegotear la imagen y el sonido. No hace falta que se vea lo que se escucha. Y tampoco hace falta que se escuche lo que se vea. Y cuando podemos separar eso, de hecho, cuando ya definimos la historia, los personajes, los conflictos, las tramas, etcétera, la estructura, viene eh, antes del guión propiamente dicho. Lo que se escribe es la escaleta. Y la escaleta es el guión sin los diálogos. Y es re interesante poder hacer ese laburo y no es tan común que la gente se tome ese trabajo. Normalmente cuando empiezan a escribir ponen escena uno, interior casa día y empiezan a escribir lo que se imaginan que se ve, también escriben los diálogos. Y no está bueno eso porque caemos en el vicio de hacerlo decir, de que todo lo que queremos contar, mostrar, lo diga alguien. Che, está lloviendo, qué feo que llueve, ¿eh? ¿Y por qué te tengo que decir que llueve? ¿No estás viendo que llueve? O sea, poneme en la parte de imagen que a través de la ventana llueve. O poneme en la banda de sonido un trueno y el sonido de la lluvia en la chapa, ¿no? Y no tengo que hacer que alguien lo diga. Entonces está re bueno ese ejercicio de no escribir diálogos y de pensar en que el sonido cuente una cosa y la imagen cuente otra, que puede ser que las dos partes se vinculen y estén contando entre las dos un completo, o que las dos cuenten un conflicto y cada una muestre una de las fuerzas en oposición, ¿no? Capaz un paisaje muy plácido, bonito, soleado y qué sé yo, y una música de terror o un sonido de una bomba, está contando mucho más que si pongo, y de una manera más tal vez poética, para decir, usar esta palabra, o más inteligente, o que apela a una inteligencia en quien nos está viendo, ¿no? Eh, lo va a entender, ¿cómo no? Bueno, y eso lo podemos hacer cuando tenemos claro el mensaje, ¿no? Del tema y el mensaje. Ahí es donde también cuando volvemos a escribir y tenemos claro el tema y el mensaje, podemos ir metiéndole en cada cosita, en cada escena o en cada capítulo o en cada poema, un ingrediente que capaz es algo que pasa de fondo. O sea, la escena principal está pasando acá, pero capaz que ahora aparece un pajarito que anida en la rama de este árbol, porque yo lo que quiero contar es esto y no es parte de lo principal, pero le puedo dar como niveles, capas de lectura, ¿no? Y eso hace delicioso cualquier cosa que nos encontremos. Bueno, basta porque puedo seguir no sé hasta cuándo. Les agradezco infinito que estén, fue hermoso, me lo hicieron muy, muy, muy fácil porque supe que están ahí. Gracias por mostrarse y,
Y bueno, cualquier pregunta que tengan, que quieran saber sobre los cursos o las modalidades, porque tengo autodidacta, semiautodidacta, taller grupal y particulares. Así que hay como para todos los bolsillos y necesidades. Y si no, nos estamos viendo por acá, que es un gusto enorme. Es mi gusto, que me lo puedo dar. Gracias y gracias por compartirlo. Hasta pronto. Justo me llama mi padre. ¿Cómo termino esta clase? No sé cómo terminar esto. ¿Alguien sabe? ¿Cómo se corta? Bueno, sí, igual salgan, seguimos en contacto, gracias. Yo mientras voy viendo acá cómo corto. Gracias. No tengo idea. ¿Y si salgo de acá?